Bueno, hoy vamos a hablar de esas exposiciones a las que estamos todos expuestos en lo que se refiere al medio ambiente, a la alimentación, al agua y que nos afectan en este caso directamente a los riñones. Así que hoy vamos a ver cómo el riñón puede avisarnos que hay algo de contaminación, de que está funcionando mal y además cómo combatir todo esto. Bueno, de la mano del nefrólogo, el doctor Fabio Hernández. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hacer una lista, ¿verdad?, de todos aquellos enemigos que podemos denominar de nuestros riñones y vamos a iniciar, doctor, por los alimentos. Pues efectivamente, algunos dicen que somos lo que comemos y estamos expuestos en el día a día a muchas cosas en el medio ambiente, incluyendo lo que son alimentos. Bueno, tenemos aquí para mostrarles alimentos de uso diario como la sal, que en nuestras dietas occidentales por lo general son dietas muy cargadas de sal. Lo que se recomienda son menos de 2.4, 2.5 gramos al día y por lo general en un país como el nuestro andamos con dietas de 5 hasta 10 gramos incluso. La sal se puede relacionar con retención de líquido, ¿cierto?, con hipertensión arterial y esas dos condiciones por sí solas representan una sobrecarga funcional para los riñones. Y hay que tomar en cuenta que si ya la persona de plano o de previo es hipertensa, es diabética o tiene alguna condición renal, el consumo excesivo de sal no le va a ayudar. Ok, entonces la sal, 1. Menos de 2 gramos al día sería lo recomendado en personas con alguna condición, 2.4 gramos, 2.5 en la mayoría de la población. En la mayoría, ok. Las carnes en general, que son una fuente importante de proteínas y de otros nutrientes, no están tampoco contraindicadas, ni es que son malas per se. Sin embargo, hay que tener cuidado, sobre todo si en algún momento la persona ya conoce que tiene una condición a nivel renal. Las dietas altas en proteínas y las carnes en general son ricas en proteínas, pueden favorecer la progresión de enfermedades de los riñones. Si la persona es diabética, hipertensa y el control no ha sido el óptimo, probablemente sus riñones ya tienen cierto grado de daño que se puede ver favorecido por consumos excesivos de proteína animal, específicamente carne. Eso le iba a preguntar, ¿de proteína específicamente en carnes rojas o también estamos hablando del pollo y de otro tipo de carnes? En general de cualquier tipo de carne. Tal vez la diferencia la hacemos en que se recomienda en las guías internacionales optar un poco más por las carnes blancas que por las carnes rojas. Pero de igual manera hay que tener un consumo moderado para evitar que esa carga proteica, y sobre todo si la carne se prepara con mucho condimento, con mucha sal, para ligarlo con lo que acabamos de hablar, pues son elementos que van agregando riesgo a la salud renal de las personas. Esto en el caso, vamos a aclarar, de las personas que ya tengan algún padecimiento renal. Exactamente. De igual manera hay que tener en cuenta otras condiciones, no es el tema de hoy, pero por ejemplo enfermedades hepáticas donde el consumo de proteína también tiene que ser regulado. Y como seres humanos que somos integrales, la enfermedad renal puede de alguna manera afectar en ciertos pacientes, llevar a problemas de retención de líquido y la enfermedad hepática puede secundariamente afectar los riñones también. Entonces hay que tener en cuenta esos casos especiales en los cuales hay afección de múltiples órganos y donde de manera común la carne podría ser un problema desde el punto de vista de progresión de esas enfermedades. Doctor, en el caso de bebidas, hablemos de las bebidas gaseosas y todo lo que tiene lácteos en las bebidas, yogur, leche, todo lo demás. Los lácteos en general son una fuente importante de calcio. Los necesitamos en el día a día, no solo nos aportan proteínas, sino grasas y carbohidratos. Pero volvemos al mismo punto del consumo de proteínas. Un vaso de leche de vaca de 240, 250 cc puede tener hasta 8 gramos de proteína. Y si tomamos en cuenta que nuestro consumo es de aproximadamente 1 gramo por kilo, una persona de 70 kilos va o debería consumir unos 70 gramos de proteína, pues imagínese lo que es tomar cantidades excesivas de leche más el resto de aporte proteico que la dieta le va a proporcionar. Entonces se recomienda un vaso, a veces algunas guías hablan de media taza de leche al día, y esto, insisto, sobre todo en personas que ya de previo pudiesen tener alguna condición de enfermedad renal. Para terminar en esta mesa, doctor, todos los productos que consumimos, los vegetales, las frutas, que mucho nos preocupamos por los químicos también. Correcto. Con el objetivo de aumentar la producción de muchos de estos alimentos, pues algunos son modificados genéticamente. Esa modificación genética en los alimentos transgénicos permite precisamente que sean más resistentes a plagas, a plaguicidas, antibióticos, de forma tal que un alimento modificado genéticamente puede resistir altas concentraciones de un plaguicida que no lo va a afectar a él, pero que sí va a afectar a lo que puede interrumpir o modificar su crecimiento. Y desgraciadamente esos plaguicidas pueden, ya al momento de ser consumido el producto por las personas, pues ir en concentraciones mayores. Hay algunos de ellos que se han identificado muy relacionados con enfermedad renal, sobre todo si además del plaguicida en cantidades elevadas se acompaña de suelos ricos en metales pesados.
Entonces, de esa forma se pueden afectar diferentes estructuras del riñón y generar enfermedad renal crónica. A propósito de todo esto, vamos a ligar con lo que se refiere a los químicos, doctor. Vamos a pasar por esta mesa. Aquí tenemos diferentes químicos que utilizamos a diario en casa. Hagamos un repaso de lo que verdaderamente podría ser un enemigo. Correcto. En general, por ejemplo, lo que son detergentes. Los detergentes de uso doméstico no nos van a generar probablemente mayor problema, pero algunos solventes o algunos desatoradores que pueden tener contenido, por ejemplo, importante de ácido fosfórico, de ácido tartárico. Como la potasa, que por es lo que ejemplo, la ponemos potasa en los es más baños. básica, ¿verdad? Pero también se refiere a ese grupo de sustancias. Pueden primero generar un aporte de ácido en la medida en la que tengamos contacto, sobre todo sin medidas de protección o de manera accidental que lo vayamos a ingerir, aparte de los efectos tóxicos que esas sustancias pueden tener. Pero definitivamente en personas con algún grado ya de predisposición a enfermedad renal, una carga adicional de ácido o una carga adicional de fósforo también podría ser perjudicial para la salud renal. Ahí la recomendación sería que al momento de utilizar esos productos se utilicen las medidas normales de protección, guantes, si es necesario anteojos, para que no haya contacto de nuestra piel, de nuestras mucosas con ese tipo de sustancias. Ahora que veo detergente, que lo usamos todo el tiempo, ¿verdad? ¿El detergente puede de alguna manera afectar? Usualmente los detergentes de uso doméstico no, ¿verdad? Tendría que ser detergentes especiales, sobre todo los que se usan ya a nivel más industrial o más de limpiezas o de desinfecciones. Por ejemplo, lo que se utiliza a veces en hospitales, lo que son amonios cuaternarios para desinfectar, son las sustancias con las que habría que tener un poco más de cuidado. Ahora, doctor, ¿cómo nos avisa el riñón? ¿Cuál es la alarma del riñón de que algo está funcionando mal o que puede estar contaminado con todo esto? Los riñones pueden manifestar problemas de diferentes maneras. Desgraciadamente, en gran cantidad de personas, la enfermedad renal crónica es silente y nos damos cuenta hasta que ya el paciente llega a consultarnos por complicaciones relacionadas con una función renal deficiente. Cuando el daño se ha gestado de una manera más aguda, es más probable encontrar algunas manifestaciones, como por ejemplo, retención de líquido, donde la persona empieza a notarse los tobillos un poco más regordetes, más brillante la piel de las piernas, puede haber incluso, en casos más severos, lo que llamamos edema facial, los párpados se cargan, los labios, pero también pueden haber otros avisos, por ejemplo, cifras de presión arterial muy elevadas en una persona que de previo no se conocía que padeciera de la presión arterial, y en algunos otros casos uno puede identificar ya cambios en la coloración de la orina, en el aspecto de la orina, en la cantidad de espuma. ¿Cómo qué color, doctor? Dependiendo de la circunstancia. Hay enfermedades renales en las que hay una tinción de tipo sangre, se llama hematuria, que debe avisarnos o que debe hacernos pensar en que algo está ocurriendo, sobre todo si es constante. Hay algunas infecciones en particular, no es el caso, que pueden teñir la orina también de otro color, pero sobre todo nos conocemos la mayoría, sabemos cuándo orinamos normal. Lo que se salga de ese parámetro de normalidad debe llamarnos la atención porque puede ser un aviso de que los riñones están sufriendo. ¿Qué pasa con los niños, doctor? ¿Los niños también pueden enfrentarse a estas situaciones renales? Sí, claro. La epidemiología de los adultos y de los niños es diferente desde el punto de vista de la salud renal, pero por supuesto que los niños pueden presentar enfermedades renales desde edades tempranas y muchas veces se manifiestan de esa manera. Retención de líquido, hinchazón, cansancio, anemias que no se explican, por ejemplo, cambios en la coloración de la orina y en el contenido de espuma de la orina, por ponerle un ejemplo. Y en el caso de nosotras, específicamente las mujeres, doctor, ¿hay alguna diferencia en el caso de género con respecto a nuestros riñones? Pues no a grandes rasgos, pero sí, digamos, socialmente para una mujer es más difícil poder interrumpir sus labores e ir a orinar. Entonces son más, propensas a aguantar las ganas de orinar. Eso puede predisponer a que haya vejigas muy dilatadas, trabeculadas y que se predisponga a infecciones urinarias. De hecho, las infecciones urinarias son más frecuentes en términos generales en mujeres que en hombres. Y en gran parte puede estar mediado por esas vejigas grandes que no se evacúan con periodicidad y que finalmente por esa práctica de estar aguantando las ganas de orinar tienden a evacuarse de manera incompleta cuando también se va al baño. Pero ahí cómo se liga el riñón, porque generalmente hemos hablado mucho de infecciones urinarias, ¿verdad? Y de todo lo que no hay que hacer para llegar a eso. Pero ¿en qué momento eso se liga con un problema en el riñón? Porque no hacemos la ligazón del todo. Las infecciones urinarias pueden ubicarse en la vía urinaria baja, lo que es vejiga, lo que es la uretra, pero puede ascender a los riñones, ¿verdad? Por diferentes circunstancias y predisponentes. Si ese fenómeno se da de manera repetitiva, puede llegar a condicionar una lesión renal permanente. Y tenemos con frecuencia casos de personas con infecciones urinarias a repetición que empezaron solo con sintomatología baja, pero que con el pasar del tiempo y sobre todo si no se atienden como deben ser, agregan ya infección a nivel renal con la consecuente lesión residual.
Bien, doctor, nos vamos para nuestra tercera mesa porque vamos a hablar ahora de los estilos de vida que también vienen a ser una parte importante en la salud de nuestros riñones. Correcto. Está más que demostrado que el sedentarismo no nos ayuda, no solo en lo que es enfermedad renal, predispone a hipertensión, a obesidad. La obesidad por sí sola condiciona enfermedad renal. Hay entidades nefrológicas bien conocidas y bien establecidas que son secundarias a obesidad. Entonces, el pasar sentado en una sola posición sin quemar calorías probablemente nos predisponga a desarrollar este tipo de enfermedades. O sea, que hay que ponerse las tenis, ¿no? Sí, hay que hacer actividad física, Hay que la que ponerse gusten, las pero tenis. tratar de hacer actividad física, Ok. quemar calorías, y eso de la mano también de una dieta que nos tener un buen aporte de nutrientes y un aporte hídrico, que esa es otra cosa que no hacemos con frecuencia. Agua. El consumo de agua en un país tropical y en situaciones en las cuales tenemos pérdidas muchas veces aumentadas y no medibles, sudoración, la agitación, digamos, y lo que se puede perder de humedad al respirar por la boca, y ni se diga si además agregamos un poco de diarrea o vómitos bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero definitivamente un estilo de vida en el que haya una buena alimentación con actividad física, ojalá 30 minutos al menos todos los días, nos va a ayudar a complicaciones como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que secundariamente pueden afectar los riñones. Y como mencionaba hace un momento, la obesidad per se puede predisponer a enfermedad renal. Condiciona pérdida de proteínas por los riñones y eso daña a largo plazo también la funcionalidad renal, la altera. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los hipertensos, de los que padecen de presión alta, ¿qué cuidados deben de tener? Ya que hay un ligamen también directo con los riñones. Correcto, o sea, en el mundo, y nosotros nos comportamos en ese sentido como todos los demás países del mundo, la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes y en segundo lugar la hipertensión. Correcto. Así que más que un antídoto específico para tratar de curar los riñones en esas circunstancias, es el control estricto de esas condiciones lo que nos va a llevar a proteger nuestros riñones. De forma tal que el ser apegado al tratamiento, el seguir las indicaciones médicas, el comer con bajo contenido de sal, probablemente sean elementos fundamentales en el manejo de la hipertensión arterial. Y ahora que usted lo menciona, medidas tan sencillas como el tomar la presión arterial muchas veces nos puede indicar que nuestros riñones andan mal. La hipertensión es una patología sumamente frecuente en nuestro medio, pero no es frecuente encontrarla en gente joven ni en gente muy adulta, de forma tal que nos hemos dado cuenta de casos de personas con enfermedad renal simplemente porque debutan con hipertensión en extremos de la vida. Jóvenes o ya adultos Menores mayores de que no 30 se han años controlado. o mayores de 75, 80 años que debutan en ese momento con hipertensión, Increíble. nos debe llamar la atención hacia la posibilidad de que los riñones nos estén avisando de que hay algo mal con ellos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Con El mucho panorama gusto. queda completísimo entonces y a cuidarnos, a cuidar con todos esos tiquetes de la rifa, como dicen, Así ¿verdad? es. Y a cuidar esos riñones. Doctor, que pase un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.